nos escuchan. A ver, vamos a ver si alguien nos puede confirmar si ya nos están escuchando en esta tarde de viernes de mayo. Aquí transmitiendo otra vez desde el canal de San Miguel Emprende, desde la San Miguel Chapultepec. Con mucho gusto siempre en este espacio. Y bueno, hoy es viernes de invitados. Hoy tenemos un invitado de lujo. Entonces vamos nada más a checar si ya estamos live. Y el tema de hoy, un tema que, bueno, tanto a nuestro invitado como a mí nos apasionan bastante. Vamos a hablar de liderazgo. Listo, ya nos confirmaron que estamos en vivo, perfecto. Entonces, bueno, pues hoy con mucho gusto les presento a Luis. Luis, aparte de muchos hobbies personales que ya después nos estará platicando y que también pueden encontrar por ahí en mi canal de YouTube, pues él se ha dedicado a lo que es la mercadotecnia en diferentes empresas transnacionales, estudió administración de empresas en el TEC de Monterrey y actualmente se desempeña como gerente de unidad de negocio en un laboratorio farmacéutico internacional. Y pues bueno, desde esta experiencia y desde su preparación personal y profesional, pues el día de hoy nos va a compartir este tema del liderazgo. Y bueno, me consta también que lo ha aplicado no solo en su actividad profesional, como ya les comenté, en estos laboratorios y empresas transnacionales, sino también en sus propios emprendimientos. Él en compañía de unos socios también producen cerveza artesanal 100% mexicana, que bueno, para todos aquí en San Miguel Emprende es muy afín este tema para nosotros, de todos los que tenemos pequeños y grandes negocios por acá. Y bueno, pues hoy quisimos hablar de este tema del liderazgo, porque no sé tú qué opines, Luis, pero para mí esta parte del liderazgo a veces está un poquito eh, minimizada. ¿A qué me refiero? Que mucha gente cree que esta habilidad es algo que se trae o no se trae. No sé si tú has notado esto también. Y yo creo que es un paradigma que no necesariamente es correcto. Si bien muchas personas han demostrado que tienen ciertas cualidades desde pequeños o que van desarrollándolo en su actividad diaria, yo creo que más bien, igual que todas las habilidades, es algo que se tiene que trabajar, que se tiene que pulir con el día a día y que sobre todo que es algo continuo, que nunca podemos llegar a una finalización de nuestro liderazgo. Y bueno, le concedo la palabra a Luis también que se presente y que me diga qué opina de esta parte del liderazgo. Muy bien, pues muchas gracias, Laura. Un placer estar aquí en tu programa. La verdad es que he seguido fervientemente tus transmisiones los viernes con invitados especiales y has tenido invitados de buena talla y de currículums bastante extensos. Sin embargo, pues bueno, espero que la plática les pueda parecer tan interesante como has tenido en otras ediciones de los viernes de invitados. Si bien mi currículum puede no ser tan extenso como los invitados que incluso han tenido cierta talla internacional en cuestión histriónica, artística, etcétera, pues bueno, en este caso te agradezco infinitamente a ti y a San Miguel Emprende por haberme concedido el honor de estar en esta ocasión con ustedes en Facebook Live. Y pues bueno, presentándome rápidamente, he dedicado la última década de mi vida al desarrollo y a la construcción de nuevas marcas en diferentes industrias, tanto en la industria, como bien decías, de la cerveza, que es nuestro más reciente emprendimiento y con el cual, pues ahora en esta etapa de pandemia en donde escasea la cerveza, pues hemos tenido un repunte de ventas importante por el método de negocio que tenemos. Y también, pues bueno, he tenido el honor de desarrollar y crear marcas desde cero. Y con mucho orgullo te puedo decir que no todas las historias han sido exitosas. Hemos echado a perder cualquier cantidad de proyectos. Y al final del día, ¿sabes? Creo que definitivamente una frase 100% cierta es que echando a perder se aprende, ¿no? Los tropiezos pueden doler y las críticas a veces por parte del mercado, por parte de tus mismos conocidos son muy duras. Sin embargo, pues el desarrollar temple y carácter para levantarte, para enfrentar la adversidad, pues es lo que va desarrollando hasta cierto punto algunos matices de liderazgo, ¿no?
he tenido la oportunidad de tener a mi cargo y de llevar marcas pues, tan emblemáticas como Ray-Ban de lentes de sol, que todos conocen o espero que conozcan, y Claro. algunas marcas también importantes en el ámbito farmacéutico, como Bedoyecta, Spaven, Caladril, que pues muchos de ellos crecimos con esas marcas y que en algún momento estrategas las hicieron crecer, las hicieron marcas exitosas. Y también es una carga importante y un reto interesante el poder continuar con este legado de gente exitosa, estrategas, líderes, que en su momento convirtieron en estas marcas exitosas y que ahora tú tienes esta encomienda y no las puedes dejar caer, ¿no? Y bueno, pues entrando en materia directamente con la pregunta que me hiciste, estoy completamente de acuerdo. Creo que hay que romper el paradigma por completo de que el liderazgo es un don con el que se nace. Definitivamente hay gente que sí, desde muy pequeños empiezan a denotar y a expresar tonos de liderazgo desde su forma de expresarse, desde su tono de voz, desde la manera en la que gesticulan, etcétera. Pero la realidad es que, y como lo decía Eisenhower en algún momento, si no tienes el liderazgo a flor de piel, solamente hay que rascarle un poquito y está por ahí debajo, ¿no? Dándole justamente esta visión a sus tropas en algún momento, de que todos eran líderes, a pesar de que tenían un comandante o algún almirante al presente de su batallón. Todos y cada uno de ellos eran líderes en ese momento de su estrategia, de su momento de vida, y motivarlos en ese sentido. Entonces estoy completamente de acuerdo contigo en el sentido de que el liderazgo como habilidad, como verdadero como verdadera filosofía es algo que se va desarrollando y se puede desarrollar a voluntad propia y personal, ¿no? Y es por eso que he dedicado los últimos meses a impartir conferencias con el nombre Liderazgo como un estilo de vida. Claro, y justamente creo que ahorita tocas otro punto importante, que el paradigma no es solo en el sentido de que si lo traes o no lo traes y que si no lo traes pues no es algo tan desarrollable, sino también de que no es para todos, de que es exclusivo para ciertos puestos, para ciertos, digamos, volumen de personas que estén a tu cargo o no, ¿no? Y creo que este es otro paradigma que hace que muchas personas no nos preparemos o no desarrollemos todas las habilidades que están alrededor de tener al final un liderazgo. Y bueno, pues en este sentido, pues platícanos, qué es para ti el liderazgo? ¿Cuáles son las principales características o qué tips nos puedes dejar hoy ya entendiendo estos paradigmas de que pues sí, sí es para todos y sí es algo que podemos, incluso debemos desarrollar? Completamente. Pues antes que nada, digo, todos los que hemos estado interactuando directa o indirectamente con el tema de liderazgo, debemos de haber estudiado cualquier cantidad de literatura, ¿no? O sea, podemos identificar literaturas relacionadas con el liderazgo desde el siglo antepasado, muchas relacionadas a estrategias militares, muchas relacionadas a estrategias de negocios, muchas relacionadas a estrategias empresariales. Sin embargo, mi principal y mi vocación en relación a liderazgo, y comienzo esta plática siempre con mi definición personal de lo que es el liderazgo. Y para mí el liderazgo es el arte, literal es un arte, de inspirar a otros a que conviertan su persona en la mejor versión de sí mismos. Y no es que seamos una mala versión a veces y una mejor versión a veces. La realidad es que todos estamos en un proceso evolutivo, en un proceso de crecimiento, y en este proceso podemos equivocarnos, estamos todos aprendiendo. Sin embargo, necesitamos de factores que nos inspiren verdaderamente a buscar la mejor versión de nosotros mismos. Y cuando hablo de la mejor versión de nosotros mismos, la realidad es que puede ser una versión distinta a lo que la misma sociedad o a lo que nosotros mismos tenemos en mente de primera instancia, ¿no? Tal vez cuando éramos niños y todos soñábamos con ser astronautas o con ser creadores de cualquier cantidad de cuestiones tecnológicas, no sé, teníamos una expectativa de ser líderes en un equipo de fútbol o tal vez de fútbol americano, etcétera. Y la realidad es que nuestra vida se va formando y va tomando un nuevo cauce relacionado con lo que nosotros vamos modificando en cuanto a nuestros sueños.
pero para que eso sea realidad necesitamos personas que nos inspiren. Y es sumamente importante que mantengamos siempre una postura muy humilde y muy agradecida de todos los que abiertamente nos comparten experiencias y que nos ayudan a formar este factor inspirador que después nos forma, ¿no? Entonces, antes que nada, el arte de liderar es literal inspirar a otros a crear una mejor versión de sí mismos. Y con esto me lleva un poco hacia toda la parte de la investigación y el estudio que hemos hecho en relación al liderazgo. Y como tú bien dices, el liderazgo sí es para todos, definitivamente es para todos. Sin embargo, hay diferentes etapas a lo largo del proceso de la creación de un líder que debemos de cumplir para verdaderamente terminar con una historia de liderazgo exitosa y que podamos replicar por los siglos de los siglos, ¿no? Y esto inicia con la primera etapa, que es el autoliderazgo. Y creo que es la etapa más disruptiva, más revolucionaria para uno como empresario, para uno como líder de un equipo o para simplemente, no sé, una persona que tiene tal vez una familia y que también funge como ese papel de liderazgo, ¿no? Y el autoliderazgo, que es, te decía, la primera etapa, suele ser bastante dura porque es una etapa de autoconocimiento, de reconocimiento de tus limitaciones, de tus defectos, también de tus virtudes, de saber que a pesar de que la naturaleza es perfecta, pues no nos hizo a todos atléticos, ni musculosos, ni verdaderamente brillantes en cuestión de IQ, por ejemplo, ¿no? O no nos hizo a todos músicos o creativos, etcétera. Entonces, entras en un proceso de autoconocimiento en el cual el autoliderazgo es primero y antes que querer liderar a otros, es liderarte a ti mismo. Y liderarte a ti mismo es reconocerte con todos tus defectos y también con todas tus virtudes y empezar a explorar a través de tus defectos y de tus virtudes, convertirlos en esta fortaleza, ¿no? En particular, creo que la vocación de enseñar debe de ser parte de liderazgo, y en el enseñar también está la humildad de querer aprender, de querer intercambiar conocimiento, y creo que es algo que a título personal me llama mucho la atención de la sociedad en la que hoy convivimos, que el ser humano ha perdido, no puedo generalizar, por supuesto, hay gente que se la vive estudiando, tú eres una de ellas, ¿no? Pero hay gente que ha perdido por completo la capacidad de asombro y la capacidad de preguntarse el porqué de las cosas. Damos por hecho tanto, damos por hecho que conocemos o creemos conocer el entorno que nos rodea, que perdemos esta capacidad de decirnos o preguntarnos el porqué de las cosas. Y hoy tenemos tan al alcance cualquier cantidad de literatura, medios digitales, bibliotecas fantásticas que nos pueden resolver muchas dudas, pero la gente ha perdido en gran medida la capacidad de cuestionarse muchas cosas, ¿no? Entonces, como parte del autoliderazgo, yo a manera de recomendación diría que de antemano quitémonos la capa de que sabemos todo, ¿no? No sabemos nada. Y una vez que logremos eso, recuperemos esa faceta de la infancia en donde los niños chiquitos preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? Y otra vez ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y si no lo encontramos a la primera, sigamos investigando, y una vez que investiguemos y que tengamos la respuesta, hagámonos la siguiente pregunta y la pregunta y la siguiente y la siguiente y la siguiente, ¿no? Entonces, pues de bote pronto creo que el autoliderazgo es un factor principal para poder inspirarte a ti mismo, y una vez que estés inspirado personalmente, entonces tendrás la capacidad de inspirar a los demás. No necesitas, ni siquiera necesitas tener un equipo a tu cargo, ¿no? Me pregunta la gente, ¿no? Pues, ¿cuánta gente está a tu cargo? Pues te puedo decir, pero la realidad es que eso no implica ser un líder. O sea, tú puedes ser un líder todos los días desde que te levantas, y debes de ser un líder todos los días desde que te levantas hasta que regresas a la cama, inspirándote de otros, inspirando a otros, dejando semillas plantadas que fortalezcan la creencia de que el liderazgo es un estilo de vida y no un momento fugaz. Y esta frase me gusta mucho: el liderazgo no es, es un estilo de vida, no es un
no es una etapa fugaz o temporal dentro de la percepción y dentro de la mente humana, ¿no? Podemos poner ejemplos muy sencillos. Algunos empresarios que pueden ser verdaderamente líderes de opinión, como puede ser un Elon Musk o Sir Richard Branson, y que sí son un referente en el ámbito en el que se especializan, pero la realidad es que termina el día y también se hacen de cenar y también hay días en los que quieren estar tranquilos viendo Netflix y son gente común y corriente. Sin embargo, tienen tan arraigado en su interior la filosofía de ser un líder 24/7 que lo llevan a la práctica mientras duermen, mientras se bañan, mientras comen, mientras descansan y en todo momento. Entonces, adoptar esa filosofía de ser un liderazgo como un líder, como un estilo de vida y no como un estado temporal o fugaz, ¿no? Recapitulando de lo que estabas comentando, Luis, varias cosas que me gustan mucho y que rescato. Una es, como tú bien dices, que el liderazgo, pues aparte de que no es para cierto tipo de roles, ni para cierto volumen o para cierto puesto en particular, ni mucho menos, sino que es más un estilo de vida que es día a día. Pues me gusta mucho lo que tú dices de empezar con el autoliderazgo, ¿no? Como un poco cómo gobierno yo mismo mi vida, yo misma mi vida a través de estos hábitos, de esta forma de ser, y que justamente creo que eso es el liderazgo, ¿no? Es una forma de ser en la que me gusta mucho cómo lo plantea este autor Simon Sinek, en el que dice que la gran diferencia en el liderazgo es que los líderes inspiran y digamos, los jefes anteriores o tradicionalistas manipulan, ¿no? Y esto lo dice en todos los sentidos, ¿no? También una persona o una empresa, ¿no? También a veces así se percibía, por ejemplo, la publicidad cuando es manipuladora versus la publicidad que es inspiradora, ¿no? Y me gusta mucho esta diferencia y sobre todo en el rol de liderazgo, porque justo nos habla de personas que no necesariamente tienen las habilidades técnicas más avanzadas o no necesariamente tienen un cierto número de personas a su cargo, sino que son personas que en su día a día, en su haber, en su congruencia, en lo que se dedican, es como que precisamente inspiran a otros a, como tú lo dijiste, que me gustó mucho, a ser la mejor versión de sí mismos, ¿no? Y entonces creo que, no sé qué opinas, pero creo que con esto precisamente podamos definir de entrada qué es el liderazgo, ¿no? Que es una habilidad que permite inspirar a los demás y que permite a los demás sacar lo mejor de uno mismo, y que en su misma definición pues implica que no es algo que se realice de forma, ¿cómo decirlo?, como envidiosa, sino que tiene que ver mucho con dar, que tiene que ver mucho con estar al servicio de los demás, porque un líder, pues como cualquier otra persona, no podemos hacerlo todo, ¿no? Tenemos que confiar en nuestros equipos, tenemos que empoderarlos, tenemos que sacar sus mejores cualidades de todo, y un equipo, pues como tú lo mencionabas, un equipo no necesariamente es tu equipo laboral, también un equipo es tu familia, es tu pareja, son tus socios, tu equipo tal vez son tus amigos, pues son todos estos equipos sociales con los que nos comprometemos a avanzar una causa en particular, la que sea, ¿no? Y entonces el liderazgo creo que por eso es responsabilidad de todos crecerlo, pulirlo, y irlo mejorando, y me encantó que tu primer punto y tu primer tip pues tuviera que ver con uno mismo, con esto que tú mencionas del autoliderazgo. Y pues síguenos platicando, Luis, a ver, muy interesante. Sí, pues Diego, al final del día creo que mencionaste a un gran autor que verdaderamente es un gurú de liderazgo, Simon Sinek, que bueno, pues en particular creo que hemos tenido la oportunidad de leer algunos de sus libros, y bueno, creo que ha recabado una gran cantidad de frases interesantes en relación al liderazgo, como por ejemplo en el libro de Los líderes comen al último. Dice, pues el líder verdaderamente es alguien que no solamente funciona como el papel de líder, sino que actúa como líder, piensa como líder y comunica como líder. Entonces, una parte muy importante que yo le recomiendo siempre a la gente que puede haber visto en algún momento mis conferencias es: utilicemos la voz como una herramienta verdaderamente de apasionar al interlocutor, o de verdaderamente encauzarlo con sus
con sus sueños. No sé si he sido un poco redundante al respecto, ¿no? Pero inspirar muchas veces puede venir con una muy buena intención por parte de quien quiere inspirar, pero también debes echar mano de tus habilidades de comunicación para verdaderamente lograr un objetivo inspirador, ¿no? Y para eso, pues al final del día hay N cantidad de maneras, ¿no? Y una en especial que ha quedado mucho en desuso es tener esta postura rígida, mandante, o utilizar, por ejemplo, el factor elegancia, ¿no? Que, y de antemano, de verdad, creo que merece tu público una sincera disculpa porque, sinceramente, creo que más de uno estaba esperando ver a alguien hablar de liderazgo y que ese alguien estuviera tal vez en traje, corbata, camisa y bien peinado, y pues la realidad es que el que viene a hablarles de liderazgo está en una playera muy casual y de gorra de béisbol, ¿no? Y son el tipo de paradigmas que han cambiado con el liderazgo en los últimos años, ¿no? Que nosotros ya no seguimos necesariamente una postura de fortaleza o de superioridad o de músculos como en algún momento se hizo, ¿no? Que los líderes eran los más fuertes o los más altos o lo que sea. Hoy por hoy nos dejamos llevar y dejamos que las ideas sean las que nos lideren. Y es por eso que muchos movimientos no tienen como tal un nombre o un apellido de quién es el líder creador de ese movimiento, ¿no? Como el movimiento que se vivió hace unos meses con la marcha feminista, ¿no? Que muchas mujeres decidieron quedarse en casa para dar un mensaje al mundo de la importancia y el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad y dentro de las empresas y dentro del mundo, ¿no? Entonces, no todos los líderes tienen que ser meramente un rostro, un nombre con un apellido, aunque sí, obviamente hay muchos que lo son. Pero dentro de los diferentes pilares del liderazgo, yo he identificado a lo largo de mi investigación que hay 6 principales tipos de liderazgo. Uno es el liderazgo por posición, ¿no? Que es el liderazgo que una sociedad nos da meramente por haber elegido a esa persona, ¿no? Es la democracia pura. Y esa persona tiene un liderazgo temporal sobre una gran mayoría de una población. Y pues bueno, nos parezcan o no nos parezcan sus ideas, sus filosofías, sus políticas, pues la realidad es que es tal cual la dinámica demócrata que nos rige hoy por hoy en México y en muchos otros países. Y este tipo de líderes pues tratan de hacer en la medida de lo posible y de sus ideas pues cambios disruptivos en las poblaciones, ¿no? Sin embargo, hay otro tipo de liderazgos dentro de los mismos pilares de liderazgo que yo considero que son muy importantes y que me gustaría compartirlos con ustedes, ¿no? Uno es el liderazgo por actitud. Si bien puede ser un liderazgo difícil de desarrollar porque pues no todos estamos de buenas todos los días, ¿verdad? Y no todos tenemos pues éxito en absolutamente todos nuestros proyectos, pero la actitud habla mucho de un líder. Una actitud y, por ejemplo, siempre vamos a tener detractores. Si eres carismático, si eres empático, si le echas ganas, siempre vas a tener a los detractores dentro de las redes sociales que te juzgan, que te critican, etcétera, ¿no? Pero la actitud debe de mantenerse con temple y con carácter para forjar este tipo de liderazgo, el liderazgo por actitud. Por ejemplo, esta chica, ¿no? Que fue muy castigada últimamente por la energía que emite, esta chica Bárbara de Regil, que es una health coach que pues al final del día nos quiso transmitir a través de sus rutinas pues un estilo de liderazgo de, oigan, no importa que estemos en pandemia, con lo que tenemos en casa podemos hacer ejercicio y seguir siendo gente activa, ¿no? Sin embargo, pues bueno, nunca vamos a ser del agrado de todos y al final del día no necesitamos ser del agrado de todos. Necesitamos primero ser del agrado de uno mismo y después tocar algunas vidas lo más profundo posible, y con que toques una vida de manera correcta y siembres una semilla que haga que esa vida florezca, creo que estamos del otro lado. Otro es justamente el liderazgo invisible, que a mí me encanta este tipo de liderazgo, ¿no? Porque hay líderes que no necesitan ser vistos para ser líderes. Les mostraba yo en alguna conferencia una fotografía de J.K. Rowling y de alrededor de 100 personas, solamente una la reconoció. Y este liderazgo es meramente producido por la misma autora de Harry Potter,
en el momento en el que ella no quiere como tal venderse a sí misma como una líder, sino quiere ser líder a través de sus palabras, a través de su literatura, a través de su estrategia de comunicación. Y vaya que lo ha logrado, ¿no? Ha recuperado en nuestras nuevas generaciones de niños esta sensación de que la magia existe, de que podemos ser creadores, de que debemos de ser revolucionarios, de que podemos volar, de que podemos convertir una cosa en otra. Entonces, este liderazgo invisible a mí me encanta porque le da la posibilidad a todos de expresarse, y ahora con las nuevas tecnologías nos da la apertura de ser líderes a través de un pensamiento, a través de un libro, a través de una corriente, a través de una propuesta. Y esa propuesta puede no tener un rostro y aún así puede ser consolidada y representada como factor de liderazgo, ¿no? Y el otro que es muy importante es, como te decía en un principio, el autoliderazgo, pero el liderazgo a través de la espiritualidad, ¿no? Al final del día compartimos un montón de energía con el universo, con lo que nos rodea, con la naturaleza, etcétera. Y el autoliderazgo no solamente es, bueno, pues estas son mis limitaciones, bueno, estas son mis virtudes, tengo que explotarlas para ser el mejor en cierta industria o en cierto proyecto. La realidad es que el autoliderazgo también es conocer lo que tu cuerpo necesita para mantenerse en la mejor versión de ti mismo. Y a eso me refiero con buenos niveles de descanso, buenas rutinas de ejercicio, el integrar la música, la cultura, la lectura como nuestros hábitos constantes para mantenernos siempre pues a la vanguardia de lo que está sucediendo y de lo que piensan otros. La música como factor de expresión es riquísima para convertirte en un líder, ¿no? Y no necesariamente tienes que escuchar a Paganini o a Rachmaninoff para convertirte en un líder, simplemente ser suficientemente humilde para interactuar con la música y decir qué es lo que quiso el autor interpretar, qué es lo que quiere proyectarle a la gente que va a escuchar esta pieza musical, escuchar la letra a detalle, qué es lo que me está diciendo. Y aprendemos mucho de la gente a través de lo que nos relata, no solamente en sus historias, en sus anécdotas, sino también a través de sus canciones, de sus tradiciones. Y es por eso que el ser abiertos al mundo también nos convierte en líderes globales, porque conocemos tal vez un poco de todo, pero conocemos algo. Y nunca debemos de restringir esta necesidad humana de buscar más y de apasionarnos por ciertos temas que para nosotros sean emblemáticos, ¿no? Si tú eres músico y yo quiero que tú seas un líder del alpinismo y que subas el Everest, seguramente no te va a hacer sentido, porque para ti el ser alpinista no tiene pues mayor relevancia en tu vida, ¿no? Normalmente en el ámbito de los negocios, y no me vas a dejar mentir, muchas de las campañas son llega a la cima, conquista el éxito, todas estas cosas que son relacionadas con cuestiones muy dramáticas en cuanto al esfuerzo que se requiere para conquistar una cima de una montaña, ¿no? Pero la realidad es que mucha gente dice, la verdad, ese reto para mí no es relevante, y busco algo que verdaderamente sea relevante para mí, que sea retador y que me imponga una meta en el corto, mediano y largo plazo para inspirarme a mí mismo, y una vez llegado a mi propia meta, a mi propia cima, que no necesariamente tiene que ser la cima de una montaña, entonces inspirar a otros a través de mis logros, ¿no? Claro. Y me gusta mucho este concepto que traes de los tipos de liderazgo. La verdad, yo no lo había escuchado, pero me hace total sentido. Y como dices, yo creo que un tercer paradigma que estaría sumando a lo que ya platicamos, por cierto, a los que se están sumando, disculpen ahí el corte que hubo con la grabación pasada, ya saben, problemas de la modernidad y la tecnología, pero aprovecho ahorita que hice el corte para saludar a los que nos están saludando por ahí. Adriana Galeano, Gabriela Flores, Adair Argueta, Ricardo Évoli, entre varios que nos están ahí saludando, Jessica Lechuga, y justamente Adriana dice,
claro, también se requiere la autogestión emocional para generar un autoliderazgo, porque el liderazgo es responsabilidad contigo y con otros. Es cierto, Adriana, y justamente es lo que estábamos platicando en la primer mitad, de todo esto que tiene que ver con el liderazgo y los paradigmas, ¿no? Y uno de esos paradigmas que platicábamos es que el liderazgo sí es para todos, el liderazgo sí se aprende, incluso es una obligación, como dice aquí Adriana, hacia nosotros y hacia los demás, porque al final nos visualicemos o no nos visualicemos como líderes, de todas maneras influenciamos a la gente, de todas maneras tenemos un rango de influencia sobre como estos grupos que platicábamos hace unos minutos, ¿no? Tenemos un rango de influencia en nuestras familias, en nuestros hijos, en nuestros compañeros de trabajo, socios, etcétera. Entonces, de todas maneras, aunque no lo hagamos consciente, estamos teniendo esta influencia, ¿no? Entonces, qué mejor traerla a la conciencia y hacerlo de una manera cada vez, pues, no sé si mejor, pero sí desde un punto en el que podamos dar más de nosotros. Y esto justamente tiene que ver con lo que nos comenta aquí también Adriana de la autogestión, del autoliderazgo y de que todo empieza por conocernos a nosotros mismos. Y precisamente, bueno, ya recapitulando estos primeros paradigmas que ya vimos que no son tan válidos, que ni se nace con esto, sino que más bien se trabaja y que sí es para todos y que aunque sea inconsciente todos somos líderes. Y el tercero que yo sumaría ahorita, Luis, es esta parte de que el líder tiene que ser protagónico, de que el líder tiene que tener esta personalidad extrovertida, esta personalidad a veces un poco encantadora, ¿no? Y creo que es otro paradigma porque, como bien lo decías y como decíamos también de este autor de Simon Sinek, habla mucho de la diferencia entre inspirar y manipular, ¿no? Y justamente creo que a veces, desafortunadamente, se puede confundir una parte un poco manipuladora con un buen liderazgo, ¿no? Tal vez alguien que pueda hablar bien o que, como estos que les llamamos rolleros o medio embaucadores, podemos confundir con que esas son las características del liderazgo, pero como ahorita lo mencionas, pues hay varios tipos de liderazgo esta etiqueta que mencionabas de liderazgo fantasma, pues yo no la había escuchado, pero me parece muy cierta, muy verídico de que hay muchos líderes que no, incluso ni siquiera necesitan ser la cara o el frente de una marca, de un producto, ¿no? Sino que lideran a través de sus ideas, a través de todo lo que nos comparten. Y bueno, pues no sé qué opines, Luis, y qué más quieras seguirnos compartiendo. Pues sí, correcto, creo que estoy muy de acuerdo con Adriana, ¿no? La autogestión es un paso difícil dentro del autoliderazgo, pero es un paso requerido, ¿no? Y al final del día, creo que algo que debemos de hacer es verdaderamente un esquema disciplinado de cómo vivimos nuestro día. Ahora que hemos tenido oportunidad de pasar mucho tiempo pues en nuestras casas con este tema de la pandemia, en la medida de lo posible, encontrar espacios de autorreflexión y de autoconocimiento, ¿no? Si bien creo que es demasiado trillado y aunque a mí me gusta mucho hacerlo y creo que es una muy buena práctica la parte de la meditación, meditar, la verdad es que se ha convertido en un término demasiado ambiguo, ¿no? O sea, la gente verdaderamente cree que meditar es comprar un tapete de yoga y cruzar las piernas y respirar profundo y tratar de deshacerte de los pensamientos malos o lo que sea. Y la realidad es que pues tú puedes estar meditativo en cualquier momento de tu vida, no necesitas enclaustrarte en un lugar sin ruido, sin luz, para llegar a ese estado de meditación, ¿no? O sea, tú puedes hacer una introspección en cualquier momento de tu vida y hacer una reflexión de qué es lo que te hizo sentir lo que acaba de suceder, ¿no? Si alguien dijo alguna frase que a ti te lastimó, te perturbó, trascender eso, no engancharte con el sentimiento, liderarte a ti mismo y expresar justamente este sentimiento y con la misma persona o contigo mismo para convertirlo en una enseñanza, ¿no? En una lección, porque al final del día es encantador que nos llenen de palabras de aliento y que nos digan cosas bonitas, pero la realidad es que también hay gente que por el día a día o por su personalidad también pueden llegar a ser muy hirientes, muy crueles. Y en ese sentido, cuando recibimos este tipo de embates, tenemos que ser suficientemente maduros y suficientemente autoliderados para trascender este mensaje, absorberlo, sí, pero después transformarlo en algo positivo. Y eso es justamente
el autoliderazgo, ¿no? Y también algo que yo les recomiendo mucho es establecer rutinas. Si bien todos creemos tener algunas rutinas, como lo puede ser el baño, como lo puede ser el sueño, como lo puede ser el alimento, la realidad es que rompemos muy seguido con las rutinas. Llega el fin de semana y nos extendemos en el sueño hasta las 11, 12 de la mañana, o nos dormimos a las 3, 4 de la mañana. Y esta parte de ser un líder de ti mismo también requiere que tu cuerpo tenga rutinas de alimentación, de ejercicio, de respiración y hacerte consciente de tus palabras. Saber que lo que dices causa un impacto en el mundo y en la gente que lo está recibiendo. Entonces, pensar muy bien lo que estamos por decir y saber si eso tiene o ofrece un valor agregado a la persona que lo va a recibir, y si no, pues la verdad es que mejor quedarnos callados. Ese es otro tip. Y otro que en particular creo que todo el mundo debería de llevar a la práctica es buscar la manera en la que lo que a mí me inspira debemos de compartirlo de inmediato. Y esto es terminar el día, hacer una reflexión de lo que aprendí, de lo que me gustó del día y compartirlo con alguien. O sea, puede ser algo tan trillado como lo que tú lo que me compartiste ayer, ¿no? Que en el terreno en donde están construyendo el nuevo aeropuerto encontraron restos de mamuts, ¿no? Entonces, pero es sorprendente, y este factor de sentirnos sorprendidos nunca debe de perderse. Entonces, compartamos con la persona con la que tenemos al lado, con un amigo. Yo ayer tuve la oportunidad de platicar con un extraordinario amigo y nos quedamos platicando aquí afuera de la casa durante un muy buen rato, y la verdad es que extrañaba yo esa acercamiento con la realidad de poder intercambiar ideas, pero hagámoslo, aunque sea a distancia. No sabemos el impacto que tenemos con nuestras palabras siempre que sean propositivas y que tengan una connotación fuerte, ¿no? Entonces, en ese momento somos maestros de alguien y debemos de reconocernos también alumnos en ese momento, ¿no? Creo que ya es momento de dejar atrás la necesidad de ser superiores o de sentirnos una especie superior. Creo que gran parte de lo que hoy el virus nos enseña es que somos falibles, de que nos podemos equivocar, de que no somos inmortales, y que al final del día todo es energía, y la energía que nosotros emanamos debe de ser en la medida de lo posible lo más positiva. Y eso es liderar a otros. Por un momento tal vez, pero al final del día estamos tocando vidas y por lo tanto cambiándolas. Me encanta también que lleves el liderazgo justamente a este plano, porque a veces otro de los paradigmas es que el liderazgo pues está solamente acotado a la parte laboral, y como ya lo platicábamos, pues no necesariamente, porque tiene que ver más con una forma de pensar. Y ahorita que hablabas de hábitos, Luis, me acordé justamente de un invitado que tuvimos hace un mes, que es mi querido Pepe Valdés, si nos está escuchando, un gran productor teatral, que ahorita, pues bueno, justamente una de las industrias más golpeadas, el teatro. Y bueno, pero una cosa que retomo de esa conversación que ahorita tú tomabas es la parte de los hábitos, ¿no? Él en esa conversación nos hablaba mucho de que la diferencia entre las personas, a veces que creemos que es muy amplia esa brecha. No sé, si él decía, si tú te quieres comparar con una Jennifer López, con un, como tú decías hace rato, con un Elon Musk, etcétera, pues tú podrías pensar que la brecha es demasiado grande, y tal vez, pues sí, tal vez financieramente, tal vez en algunos otros aspectos, pero lo que él decía me parece muy importante y muy relevante con lo que tú estás compartiendo ahorita, que en realidad lo que nos diferencia más son los hábitos, es el día a día, y que esa parte sí la podemos emular. Y justamente Pepe, a raíz de este descubrimiento y de su misma personalidad, pues creó ahora una empresa, una sociedad que se llama Habitómano, precisamente de hábito, como de hábito y humano, habitómano.com, en el cual está dando asesorías para que tú puedas precisamente diseñar tu día con base en estos ideales. ¿Y por qué lo recordé? Porque creo que sí, lo que él decía es muy cierto. Tú puedes replicar qué tipo de hábitos tiene una persona que tú admiras o que consideras un líder en su día a día, y en un momento emularlos para después transformarlos en tuyos, en lo que a ti te haga sentido. Pero ahí es lo que él decía, que ahí la posibilidad es de todos, ¿no? O sea, tú tienes la posibilidad de que
de que si tú crees que estas personas se despiertan con un desayuno de estas características, con un café recién molido, etcétera, pues al final son cosas que para la mayoría de nosotros son bastante alcanzables, ¿no? Que al final nada más es integrarlos a nuestras rutinas, ¿no? Incluso, bueno, ese día me hizo reír mucho porque decía, bueno, si tú admiras mucho de un hotel que llegues y tengas tu chocolatito allá abajo de la almohada y la toalla con forma de cisne, pues ponte tu toalla de cisne, ¿no? En tu casa. Por qué no llevar esos hábitos que están en el aparente exterior, pero que hacen una diferencia en tu día a día y que precisamente creo que desde ahí, como tú bien lo mencionas, desde ese interior en el que tú te sientes realizado, inspirado, es desde ahí donde puedes inspirar a los demás y desde donde puedes dar al final yo creo que el líder lo que da es una seguridad, es una certeza de que sabe, tal vez no sabe el camino específicamente, pero sabe muy bien el por qué, sabe hacia dónde vamos, sabe cómo sacar, como tú decías al principio, sacar de todos nosotros lo mejor de cada quien para irnos acercando más a esa meta, para irnos acercando cada día a ese ideal, porque a veces pues también tenemos otro paradigma, otro prejuicio, es que el líder sabe exactamente todo el camino, lo paso a paso, el día a día, cómo es, cómo se ve, cómo se come, cómo se siente. Y yo creo que también es algo que abruma a la gente y por lo tanto muchos evitamos posiciones de liderazgo porque creemos que tenemos que tener esa claridad y salvo que tú me corrijas, Luis, pues creo que es un paradigma muy grande, que no es cierto, ¿no? O sea, los grandes líderes lo que menos saben es el cómo, lo que más Sí, saben es el por qué. así es. Sí, no podría estar más de acuerdo, definitivo. Al final del día creo que el mundo es de quien está dispuesto a ser disruptivo, a ser revolucionario, sin miedo al fracaso, porque al final del día, pues creo que todos nos forjamos desde el primer momento y creo que un gran error que nuestros padres, y no los culpo, ¿no? Al final del día es un factor de protección hacia sus hijos, pero durante los primeros 4 años de tu vida, el reforzamiento cognitivo que más recibes como ser humano es la palabra no. Entonces es no toques, no te subas, no lo hagas, no tomes, no. Entonces, durante nuestra etapa que tenemos cognitivamente un mayor nivel de absorción de información, tenemos tantas restricciones al no, y nos enfrentamos tanto al no, que por supuesto que en la etapa adulta pues tenemos este sesgo y este miedo de equivocarnos, ¿no? Porque al final del día tuvimos este background que fue limitativo durante una buena etapa de nuestra vida. Pero cuando nos explican el por qué, en realidad entendemos el por qué no. O sea, tal vez no me dijiste que no lo hiciera, simplemente me dijiste qué pasaría si lo hago. Y eso es lo que hacen los líderes, ¿no? Si bien ellos pueden estar, y es lo ideal, que estén tal vez un paso adelante y que sean inspiradores basados en su experiencia y en sus fracasos, pero también voltear y decirle a la gente, te voy a decir mi recomendación de qué es lo que debes hacer. Si tú te quieres equivocar, y creo que por ahí tenemos una conocida fantástica que ha desarrollado toda una filosofía con esto de los fuck up nights, que es, dime qué hiciste mal. O sea, relátame en qué momento tú tenías el liderazgo de algo y todo salió extraordinariamente mal. Porque la mayoría de los libros, tanto de liderazgo como de emprendimiento, como de negocios, hablan de casos de éxito y de personas que sacaron adelante una empresa que estaba en quiebra o que tuvieron una idea magnífica y que le hicieron crecer con $1. Pero la realidad es que muchas veces aprendemos más de los errores que de los aciertos. Y esta filosofía de los Fuck Up Nights es fantástica porque al final del día es reunir a una serie de líderes, de emprendedores, de empresarios que relatan entre ellos las historias en donde les salió todo perfectamente mal y evitar que otros que están tal vez en la orillita de tomar la decisión que la persona que está exponiendo en ese momento ya la tomó, y salvan vidas, ¿no? El relatar errores. Y en particular, yo tengo un gran ejemplo, ¿no? Cuando empezábamos con la empresa de la cerveza, que hoy la verdad es que es una fábrica ya relevante y que la verdad tenemos la dicha de fabricar varios miles de litros al mes y que la marca crece y todo eso. Pero bueno, vimos morir marcas cada 3 meses y se nos ocurría otra y la echábamos a andar
y perdíamos dinero y después otra vez y otra vez fracasábamos y otra vez para atrás. Si yo hubiera tenido la oportunidad en ese entonces de tener contacto con algún cervecero líder que tuviera la experiencia que nosotros pasamos, pues tal vez no me hubiera dolido tanto ese proceso de aprendizaje. Pero bueno, no fue así y lo agradezco. Al final del día, hoy creo que hemos capitalizado un negocio pujante y creciente. Pero en términos generales, creo que hablar de nuestros errores no nos hace menos personas o no nos hace perder nuestro liderazgo. Si yo me acerco con alguien y le digo, mira, humildemente te puedo decir, la regué en esto, me equivoqué en esto, fui el peor en esto, creo que es incluso más valioso para esa persona que está apenas empezando el camino que tal vez van a gloriarme con mis éxitos, ¿no? Entonces, seamos humildes y reconozcamos nuestros errores y eso habla muy bien de nosotros como líderes para inspirar otras vidas. Totalmente. Ah, no, ¿me escuchas? Sí, ¿verdad? Perfecto. Sí, con eso Sí. que ya uno no sabe si está aquí hablando con la pared o qué, ya ni siquiera puedo corroborar con mis gatos, ya ni ellos me corroboran si me escucho o no me escucho. Pero bueno, sí, me encanta toda esta parte, Luis. Y bueno, creo que nada más redondeando un poco la parte práctica del tema, como de qué hacemos, cuál es el siguiente paso. Bueno, yo creo que una cosa importante que decías, pues sí es regresar a este cuestionamiento del por qué, de asombrarnos de las cosas, de estar cada día con esta hambre. Yo como lo mencionabas hace rato, pues coincido que estamos en una sobresaturación de información, pero a la vez sí tenemos que ser más disciplinados para encontrar cómo seguirnos preparando, a quién queremos escuchar y pues sí ponernos, como tú dices, dentro de esos hábitos, el hábito de seguir aprendiendo, ¿no? Y de modelar a las personas que consideramos que lo hacen bien. A mí siempre me ha parecido muy interesante esta técnica del modelado de las personas que admiramos. Y bueno, ahí pues sí, yo creo que algo ya muy conciso, muy práctico es seguirnos preparando, seguir escuchando, pero de manera habitual, de manera rutinaria, casi que como si estuviéramos otra vez en la escuela, y yo creo que más importante que nunca, porque ahora ya no es una obligación, ya no es una obligación con nuestros padres, pero es una obligación, como lo decía Adriana, con los demás, con nosotros mismos, con nuestra sociedad, qué persona queremos ser para nuestros seres queridos, qué personas queremos ser para nosotros mismos y sobre todo que esa persona pues de verdad refleje tanto lo que queremos ver en el mundo como la persona que necesitamos para ir acercándonos a esas metas, a esos ideales, ¿no? Y bueno, ya en concreto también ahí en mi canal de YouTube recientemente hice un resumen de este libro que se llama Everyone Deserves a Great Manager. Es un libro de la editorial de Frank Lee Covey. Frank Lee Covey pues es una empresa que se fundó precisamente de fusionar Frank Lee con toda la empresa que fundó Stephen Covey, que muchos lo conocerán por sus libros más famosos de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Bueno, Covey ya no está con nosotros en este plano, Stephen, su hijo sí sigue escribiendo y también dirigiendo parte de esta nueva empresa de Frank Lee Covey, pero precisamente ellos como pregonan mucho esta parte de la gente efectiva, de los hábitos efectivos y todo, pues 3 personas que elaboran en esta empresa hicieron este libro, literal es un libro que está escrito casi que cada quien con su tinta, cada quien con su letra, cada autor, y bueno, me llamó mucho la atención que tuve el placer de conocer a una de las autoras, a Victoria, que aquí me firmó el librito, pero bueno, ya siendo más concretos, este librito me gusta mucho porque es muy práctico, ¿no? Y justamente coincide con mucho de lo que nos acabas de compartir el día de hoy, Luis. Su primer punto dice que para ser un buen líder, pues lo primero tiene que ver con el mindset, con la parte mental, con creer y pensar desde el liderazgo, ¿no? La segunda parte tiene que ver con el contacto. Ellos te hablan mucho de justo lo que decías tú, de comunicar, de ser transparente, ¿no? Ellos te dicen que en el aspecto laboral, pues que mantengas mucho estos one-on-ones o estas reuniones uno a uno para que precisamente no pierdas todo eso que tú decías de dar o comunicar desde la vulnerabilidad, desde la transparencia, que creo que eso es algo que, como tú decías hace rato, incluso con el ejemplo de Bárbara Regil o de otras personas, yo creo que algo bien difícil es precisamente la vulnerabilidad, ¿no? El hecho de exponer
exponernos, por ejemplo, ahorita que tuvimos que si problemas técnicos, que si no, que si te van a juzgar, que si estamos haciendo tonterías, pues tal vez sí, tal vez no, pero como tú bien decías, con que a uno le haga la diferencia, con que a uno le llegue el mensaje en el momento adecuado, pues es cuando estamos haciendo un impacto, ¿no? Entonces, precisamente también por eso los autores hablan mucho de mantener esa comunicación, de mantener esas reuniones uno a uno. El siguiente punto que mencionan, que se me hace también súper relevante, es la parte de enfocarte en los resultados. Y aquí me gustaría aclarar que el líder otra vez no es que se enfoque en la parte numérica o que esté nada más persiguiendo el crecimiento por sí mismo o que esté nada más persiguiendo el hablar nada más desde este punto, pues no sé si decirlo un poquito ambicioso, no, tiene que ver con enfocarnos a qué queremos ver, a cómo se ve ese resultado ya en la vida real, ¿no? Que precisamente es lo que hablábamos un poco, que el líder no necesariamente tiene que saber cómo hacer cada paso, pero sí tiene que poder visualizar y transmitirle esa visión a los demás de cómo se ve el resultado, cómo se ve ese sueño, ¿no? Digamos, realizado. Una parte que se me hace importantísima, que es el punto 4 de este libro, es la parte de la retroalimentación. O sea, creo que sí somos en general una cultura que no, ni nos gusta dar retroalimentación, ni nos gusta recibir retroalimentación, y esto pues nos está privando mucho de los aspectos precisamente importantes del liderazgo, que es este constante estar puliéndonos, pero tenemos que aceptar que tenemos cegueras, ¿no? Tenemos partes que no nos son tan evidentes precisamente porque nosotros estamos involucrados, porque, como tú decías, no estamos acostumbrados, por ejemplo, a escucharnos, a la voz, etcétera. Y esto es algo que podemos aprovechar mucho de la retroalimentación de las demás personas, tanto al darlas como recibirlas, siempre va a ser un regalo. Y creo, Luis, ahora pues también podemos aprovechar de las tecnologías. No sé qué opinas, pero también sin dejar de lado la parte humana, que para mí es lo más importante, esta retroalimentación humana, pero ¿qué pasa si nos grabamos, si nos escuchamos, si le pedimos a alguien más que nos ayude a ver qué es lo que estamos haciendo con nuestras gesticulaciones, con nuestra voz, con nuestra dicción, para identificar a veces tal vez una muletilla que no sabemos que está por ahí y que pues nos puede estar limitando precisamente el que como líderes estemos comunicando bien esta visión, estemos comunicando bien esta parte del éxito, de cómo se ve el éxito, ¿no? Y bueno, ya para terminar esta parte del libro y preguntarte qué opinas de todo esto, tiene que ver, ellos dicen mucho que tiene que ver también con preparar a la gente para el cambio, que la gente y nosotros mismos sepamos que siempre todo cambia, que tenemos que ser flexibles en ese sentido. Y la parte que se me hace más interesante y que tú la mencionabas hace ratito con este liderazgo también que tiene que ver como con la espiritualidad, pero yo creo que aplica para todos, que es el manejo de tu tiempo y tu energía, porque hay varias frases por ahí, por ejemplo, esta de que el líder se completa primero a sí mismo, por ejemplo, esto que tiene que ver con que en un accidente o en un avión, pues primero te tienes que poner la mascarilla tú. Todas estas frases y todo, pues vienen precisamente del manejo de tu tiempo y tu energía como persona. Si tú no estás bien, pues no puedes compartir más que desde un lugar de carencia, ¿no? Y creo que checa con todo lo que nos estabas compartiendo y también por eso me gustó mucho este librito y los mencioné y los invito a si no lo han si no tienen ahorita oportunidad de leer, de ver mi resumen en YouTube, porque aparte es un libro que justamente trae muchas cosas prácticas, o sea, ¿qué hago ya en la práctica? ¿Cómo pongo en la práctica el dar una retroalimentación? ¿Cómo pongo en la práctica el llevar esas reuniones uno a uno, etcétera? Que creo que es, ya saben muchos de los que me conocen, una de mis palabras favoritas es la implementación, ¿no? Porque podemos compartir mucha teoría, podemos leer muchísimo, pero si no lo llevamos a la práctica, no lo implementamos, pues ahí es donde ya se rompe la congruencia o lo que podamos sacar de provecho de todo este conocimiento, Luis. 100%, no podría estar más de acuerdo. De hecho, es una extraordinaria lección de vida el complementar el liderazgo como un estilo no solamente a visión a largo plazo, sino como bien decías, vivirlo en el momento y en el instante, ¿no? La verdad es que en cuanto a recomendaciones de libros, creo que tú tienes infinidad más. Creo que tú eres la principal embajadora de este tipo de temas. Yo tengo algunos ejemplos, como por ejemplo Ask Gary Vee, que yo sé que te encanta este libro. Es fantástico el autor en particular, sobre todo en cuestión de liderazgo, en cuestión de negocios, de manejo de pequeñas empresas, de cómo
verdaderamente implementamos el liderazgo a través de la empatía, el involucramiento en temas personales entre los mismos empleados, ¿no? Que muchas veces hacemos muy monótono y muy frío el liderazgo porque es justamente un liderazgo pues muy a la vieja usanza, ¿no? O sea, muchas veces muy coercitivo, muy lo haces porque pues yo soy el líder y tú debes de responder a la indicación, en lugar de imponer retos que verdaderamente sean relevantes y funcionales para cada uno de nuestros colaboradores. También Joe Dispenza con Deja de ser tú. Este autor me gusta mucho, no sé si has tenido oportunidad de leerlo, pero de hecho su frase célebre dice, la mente crea la realidad. Y si tú de un inicio tú te percibes como un líder, entonces vas a ser un líder. Si no lo crees, pues entonces por más que tengas ideas revolucionarias, pues la realidad es que muchas de ellas no las vas a poder implementar, como tú bien dices, y es una gran palabra, ¿no? Y bueno, a manera únicamente de conclusión de mi parte, es muy importante y quiero que todos sepan que siempre vamos a tener quienes nos digan que no podemos, que no debemos, que somos los malos, que somos los peores, que el reto no es para nosotros. En particular, cuando yo me enfrenté a mi primer maratón, por cada persona que me decía que sí podía hacerlo, recibía 10 que me decían que no podía. Y, y al final del día creo que es un sentido híbrido entre la gente que te quiere proteger y te dice, no, pues es que no es cualquier cosa, debes de prepararte bien. Y definitivamente mi idea no era, por supuesto, hacer un maratón en las Olimpiadas, ni mucho menos, sino exponerme a mí mismo contra mis propios fantasmas, contra mis propios miedos, conocer cuáles son las limitantes de mi propio cuerpo en el kilómetro 5, en el 10, en el 15, en el 20, en el 25, en el 30 y hasta el 42 y medio, ¿no? Entonces, siempre y en todo momento hay quienes te inspiran y quienes buscarán sabotearte, pero solamente y únicamente tú eres el único que puede sabotearse a ti mismo. Los impactos, tanto positivos como negativos de nuestro entorno, van a existir siempre. Absorbe los positivos, evoluciona los negativos y trasciéndelos de tal manera en que se conviertan en algo positivo que te aliente a ti a seguir corriendo. Y nunca te detengas, nunca te detengas. O sea, puedes tropezarte, te puede doler todo el cuerpo, se te pueden salir las lágrimas de los ojos, pero nunca te detengas. Es, creo que mi reflexión final en cuanto a liderazgo. Me encanta ese cierre, Luis, y me encanta también que nos compartas tu experiencia, porque justamente esta parte de la experiencia personal creo que es lo más valioso, porque hace ratito platicábamos como el de estas estrategias de modelar, de tener personas que sientes que estén teniendo este liderazgo, que estén implementándolo en su vida, etcétera, para que con base en eso tú puedas modelar. Hablábamos de modelar los hábitos, de modelar el pensamiento, de modelar esta estructura del liderazgo, ¿no? Entonces me gusta mucho que lo platiques también desde tu experiencia y justamente igual de mi lado, pues me gustaría cerrar en que escojamos muy bien esta parte de qué y a quién seguimos, no porque haya malos o buenos, sino porque justo hablábamos de una sobreinformación, de una saturación. Entonces necesitamos enfocar lo más posible nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra economía, nuestros esfuerzos para que estos precisamente se vayan viendo en la realidad, en cómo nos convertimos en mejores líderes. Me encantan los dos libros que recomiendas, por supuesto, de ambos. Soy bastante fan, pero sobre todo por esta parte de la congruencia. O sea, mi tip con el que me gustaría cerrar es que seamos congruentes, aunque sea con una pequeña cosita, nos comprometamos y con esa seamos congruentes en todos los aspectos. Se dice muy fácil y la verdad es que se aplica bastante más complicado de lo que suena, pero creo que es lo más importante, porque, por ejemplo, estas dos personas, pues obviamente
deben ser humanos y deben de tener sus momentos en los que pues se desconectan o no les es posible ser tan congruentes, pero en general en su vida son bastante congruentes. Gary Vaynerchuk pues es una persona que se ha dedicado al marketing, en particular al marketing digital, tiene varios negocios, incluyendo un negocio familiar de vinos con su papá, que pues ya es de estos negocios que se van heredando, y tiene una agencia digital y todo, pero tú lo escuchas en sus diferentes canales, en sus diferentes voces, incluso él mismo a veces pone videos casi que a competir como si fueran gallitos de él mismo hace 10 años con él mismo hace 2 días o algo así, y es muy congruente y eso me gusta, ese es mi tip, que encuentren gente congruente. Igual Joe Dispenza se hizo famoso cuando salió esta película de What the Bleep, de ¿y tú qué diablo sabes? Ahí, ahí le hicieron una entrevista, pero la verdad es que es un chavo muy congruente porque sí sufrió un accidente muy fuerte en el que le dijeron que no iba a poder volver a caminar y pues no solo camina, sino que realiza deportes y demás cosas. Entonces, no es por decir o por descartar algo, sino que ese algo sea congruente contigo, síguelo, experiméntalo, y hay veces que creo que lo más importante es abordar las cosas como si no supiéramos nada, como si fuéramos otra vez ese niño de primaria y que se nos olvide un poquito todo para que de verdad podamos implementar lo que nos está compartiendo la gente, lo que nos están impartiendo los cursos, los libros, etcétera, para que de verdad podamos hacer un cambio con respecto al líder que éramos hace 10 minutos antes de empezar esta plática, al líder que somos terminando esta plática y al líder que queremos ser mañana. Perfecto, muy bien. Pues de todo corazón, muchas gracias a ti por invitarme, al canal de San Miguel Emprende también por tenerme, y a todos los que aguantaron hasta el final con nuestra plática de liderazgo, se los agradezco de todo corazón, y pues ojalá que me inviten pronto otra vez para algún tema relacionado. Muchas Claro gracias, que chicos. sí, Luis. Nos va a dar mucho gusto. Gracias a ti, al contrario, por dedicarnos un buen rato de esta tarde. Y pues a todos, esperemos que estén muy bien y sus familias, que pasen un excelente fin de semana y que sigan disfrutando el lado positivo de esta cuarentena, que es precisamente el poder tener tiempo de compartir con nuestros seres queridos, de escuchar y de ver cosas diferentes como esto. Y pues sigan disfrutando, los queremos mucho y nos vemos pronto. Ya empezó a llover, salgan a mojarse, diviértanse. No es cierto. Adiós. Bye.